Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de la verdadera meditación que trasciende. Y estábamos hablando de la diferencia que hay entre realmente ocupar su mente o dejarla en blanco y todas las consecuencias que hay cuando meditamos sobre la palabra de Dios. Y quiero regresar a Josué 1:8 que estábamos leyendo en el programa anterior, porque hay algo todavía importante ahí acerca de la meditación. Entonces dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para observar y hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces actuarás con sabiduría y tendrás buen éxito. Dice también algo importante acerca del propósito de la meditación, que es la obediencia a la palabra de Dios. Si meditas sobre la palabra, vas a tener ganas de obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque sabes que esto produce éxito y prosperidad. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner rebeldes o cuestionar? Una vez que meditas, te vas convenciendo de lo bueno que es la palabra de Dios para tu vida, para lo que hay como deseos en tu corazón. Hay muchas cosas que quieres hacer. Claro, lo que es hermoso es que toda la palabra de Dios Ujú, trae una promesa. exacto. Entonces, cuando yo o cuando una persona estudia, profundiza, escudriña la palabra de Dios, va a conocer también la promesa que hay en algo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer o que nos conviene hacer o que es bueno que hagamos, ¿no? Sí, Y esa es una motivación tremenda, porque hay un fruto, ¿no? Es como exacto. decir, en cualquier profesión, en cualquier situación, yo voy a aprender a eh, cómo arreglar el motor de un coche, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la motivación para escudriñar, meditar en los manuales, en los libros, en los cursos, en todo esto, ¿no? Pues porque quiero arreglar el coche bien, sí, ¿no? exacto, Si yo voy a estar meditando en algo y no logro nada o no me sirve de nada, pues la verdad, a lo mejor tengo otras cosas mejores que hacer, exacto. ¿no? Cambiar, sí, claro. Pero es eso, y las bendiciones de Dios siempre están disponibles Ajá, para los que pagan el precio de leer y escudriñar y meditar su palabra. Dios siempre va a premiar y está disponible para todos, exacto. pero va a haber un premio, una bendición para el que lo hace. Sí, sí, seguro. Automáticamente, Ujú, exacto, exacto. automáticamente, si yo estoy convencido de que haciendo las cosas de tal manera me va a ir bien, yo voy a querer hacer las cosas bien. Exacto. Es mi voluntad, es mi decisión, pero en mi decisión ya estoy creyendo que voy a obtener algo bueno de parte de Dios, que es tremenda la bendición cuando viene de parte de Dios, que voy a obtener algo bueno y voy a decidir hacerlo. Exacto, exacto. Mira, es lo que encontramos en el Salmo 119, en el versículo 15, donde dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la meditación bíblica implica una profunda reflexión y un estudio de la palabra de Dios. No podemos meditar espiritualmente si no estamos metidos en la palabra de Dios. Ese es donde vamos a encontrar lo que necesitamos meditar, conocer, reflexionar para que nos vaya bien después. Por eso ahí el salmista dice, yo voy a considerar tus caminos. Voy a darle realmente una oportunidad a lo que tú me has escrito.
Entonces, viene una pregunta. Cuando estamos leyendo la Biblia, la leímos lentamente, dándole su importancia, o queremos correr a través de todos los versículos para terminarla en este año, ¿no? Yo sé que está bien la Biblia en un año, pero no tienes que estar presionado como que mucha gente se siente culpable. Es que no la terminé este año. Si te tuviste que parar una semana sobre un versículo porque Dios te estaba hablando, está bien. Y es donde meditar, escudriñar, profundizar. Yo me imagino, ahorita que te escucho hablar, yo me imagino y me recuerdo en esos tiempos, y seguimos haciendo, pero tal vez hubo una época en donde teníamos esa necesidad de escudriñar, de meditar la palabra de Sí. Dios, Ujú. porque teníamos hambre Así de es. la palabra y queríamos que muchas situaciones, circunstancias en nuestra vida cambiaran. Ajá. ¿Y cómo meditábamos en la palabra? Yo Sí. recuerdo estar en una mesa, Sí. tú con tu Biblia, yo con mi Biblia, y enfrente de nosotros el comentario de Matthew Henry, el Strong's, el El diccionario diccionario bíblico. bíblico, diccionario secular, o sea, toda una artillería, ¿verdad? Sí. De libros que son armas Sí, que exacto. te permiten profundizar. ¿Por qué? Porque te dicen el contexto bíblico, Sí. te dicen el contexto histórico, el contexto espiritual, te Exacto. llevan a la raíz de la palabra que quieres meditar, que quieres Ajá. entender. Y cuando vas a uno y vas a otro y vas a otro libro y vas tomando nota y vas anotando lo que encuentras aquí, lo que Sí. encuentras allá y en fin. Y al final de esto, que te pudiste haber pasado 1 o 2 o 3 o 4 horas en un tema, Fácilmente. tienes una revelación Ujú. que por meditarla y escudriñarla ya se hizo viva en ti, como estabas mencionando en el programa pasado. Sí, sí, Y eso es lo que se tiene que lograr. sí. Dios no es un Dios de microondas. No, 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 Dios no, es no. un Dios de, ¿cómo se llaman estas ollas de lento cocimiento? Sí, Así. exacto. Es poco a poco, porque es como se va desmenuzando y asimilando todo lo que se tiene que asimilar. Y si hablamos de tu olla, es cuando agarra sabor. Sí, claro. Entonces, Sí. por supuesto que es importante leer y pararse en ciertas palabras que están hablando a tu vida. Ujú. No leer para, ay, no, pasar tiempo. La Biblia no, me vas a decir, pues es un libro. No, es la presencia de Jesucristo tangible en este momento Mm. y que tú puedes pasar tiempo ahí. No es una novela, no es un libro filosófico, no es un manual de información, es Dios mismo hablándote a ti para perfeccionar tu vida, para que tú puedas conocer su voluntad acerca de lo que Él espera que hagas para difundir las buenas noticias del Evangelio y hacer crecer Así es. el reino de Dios en esta tierra. Entonces es muy importante pasar tiempo meditando, ¿no? Y cuando una palabra te llega, pues por lo menos la vas a subrayar, le vas a poner color a tu Biblia para que te recuerdes dónde leí esto. Pues esto, pues era en Ageo, por ejemplo, ¿no? La Biblia es una herramienta de trabajo, Así es. ¿no? Vas a meditar sobre esto y cuando meditas, recuerda dónde lo meditaste, dónde lo encontraste. Por eso es tan importante andar con una pluma, no sé, con algo que puedes usar para subrayar, porque vas a regresar a este versículo un día. Y entonces hay que saber, encontrarlo. ¿Dónde se quedó, no?
Y a mí me Entonces, gusta muchísimo, por sí, ejemplo, en Kingdom School ujú, tenemos un cuaderno que se llama el cuaderno de devocional. sí, Y tenemos un ejercicio cada mañana antes de empezar clases, de lunes a viernes, tenemos un tiempo de meditación bíblica. sí, ¿Qué hacemos en ese tiempo? Los niños leen un ujú, versículo, ¿no? Se explica, se analiza, se medita y en su cuaderno de devocional escriben lo que Dios les habló en ese momento, en esa mañana. sí, ¿Qué riqueza va a haber al final del año cuando ellos van a recordar? Yo recuerdo, ¿verdad? Que estoy pasando por esta situación y yo recuerdo que un día hablamos de esto, meditamos en este tema, en este asunto y van a regresar a ese cuaderno y van a volver a sí, recordar lo claro, que se meditó, sí, ¿no? Y es un pequeño ejercicio sí, muy sencillo, de lo que sí, ellos claro, están aprendiendo a hacer. Pero ya como adultos siempre tenemos que tener un cuaderno, ¿verdad? Una libreta en donde estamos anotando lo que Dios nos habla a través de una predicación, puede ser meditación bíblica, sí, ¿verdad? claro, Siempre se puede profundizar, un libro, ¿no? A través de un libro, a través de la lectura de la Biblia, a través de una película, tantas cosas ujú, tantas, por eso yo le digo la artillería, porque hay tantos instrumentos, tanto que podemos utilizar para poder meditar y profundizar en la palabra de Dios ujú, de una manera práctica y que podamos siempre regresar, sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que había anotado este tema, exacto, ¿no? exacto, Yo recuerdo un consejo que el hermano Wayne Mayer siempre nos decía, ¿no? ujú, Más vale una buena pluma y papel que una buena memoria, exacto, ¿no? porque Entonces, ahí se queda, ahí ¿no? está Sí, claro, disponible para volver. ¿Dónde? ¿De qué se trataba? Yo me acuerdo que escudriñamos, yo me acuerdo que meditamos en este tema ujú, y volver a retomarlo. La palabra es viva, ujú, lo cual quiere decir que es eterna. claro, Entonces, lo que Dios nos dio un día, sí, nos repara los todos puede los repetir días, para otro día en el futuro en nuestras vidas. sí, Pero qué importante tomar y valorar y anotar. es que la palabra no caduca. No, no caduca, es eterna. Entonces, pues al momento que la vuelves a ver, Ujú, dices, o dices, ya se cumplió, ujú. o ya la estamos viviendo. Y cuando dices que no caduca, lo primero que viene a mi mente es decir, no se hace obsoleta. Exacto, Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que eso lo decía en los tiempos del Antiguo Testamento. sí, Bueno, es que eso se decía en los tiempos de los apóstoles. Bueno, es que eso era para otra época. Ahorita ya es una época nueva, una era nueva, donde no, la palabra no cambia no cambia. desde el día en que se escribió y por toda la eternidad, porque aun cuando dejemos de estar en este mundo y estemos con Cristo, vamos a Pues estar estudiando y meditando en su palabra por toda la eternidad. claro, Él es la palabra. Entonces va a Entonces, seguir hablando. no caduca, Nunca caduca, nunca siempre caduca. está presente. El Sí, verbo siempre está en el presente. exacto, exactamente. Entonces, si vamos ahí, otra cita, es el Salmo 19, versículo 14, que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí David había entendido algo, meditar en la palabra se convierte en algo agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque provoca una transformación en nuestra vida. Cada vez que vas mejorando, Dios está contento. Mm. Y Él está contento cuando nos ve a nosotros pasar tiempo como David en la palabra. Además, bueno, David tenía un privilegio sobre nosotros. Tenía la palabra y estaba escribiendo la palabra. Sí, wow. ¡Wow! Estaba conectado de una manera espectacular con Como Dios. nosotros también podemos Claro estar que nosotros conectados, también. porque
recordemos que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Ujú. Lo que Dios le habló a David, Dios nos puede hablar a nosotros. De la misma manera. Y por eso vemos como los apóstoles, por ejemplo, que ya están en el Nuevo Testamento, Ujú. cuando el Espíritu Santo les habla, siempre está en contexto y en referencia al Antiguo Testamento. Sí, Cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre va a estar en contexto y referencia a la Biblia completa. exacto. Entonces, es Dios hablando en el pasado, pero hablando lo mismo hoy, Ujú. recordándonos lo que está escrito para el tiempo que estamos viviendo. Así es. ¿No? ¿Qué Así. fuerza tiene la palabra? Tremenda. Sí, es una cosa tremenda porque además cuando tú meditas, el Espíritu Santo te va a ayudar a poner todo eso en práctica. Él te la va a explicar, Él te la va a revelar, Él te la va a iluminar, ¿no? Es lo que decía también, sobre qué vamos a meditar, ¿no? Y Pablo te da una explicación súper sencilla. Voy a leer la versión amplificada clásica de Filipenses 4, 8, 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno de veneración y es honorable y decoroso, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y simpático y gracioso, si hay alguna virtud y excelencia, si hay algo digno de alabanza, pensad, sopesad y tened en cuenta estas cosas. Fijaos en ellas. Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, y modelad vuestra manera de vivir de acuerdo con ello, y el Dios de la paz, del bienestar sin problemas ni perturbaciones, estará con vosotros. ¿Cuál es la consecuencia de meditar sobre lo correcto? Porque podemos meditar sobre catástrofes, sobre maldiciones, No, te dice, si tú meditas sobre esto y que lo pongas en práctica, como Dios dice a Josué en el 1:8, ¿no? Finalmente, el Dios de la paz, el Dios del bienestar, sin problema ni perturbaciones, estará con vosotros. Uf. La meditación de la palabra de Dios hace que Dios viene a tu vida, se hace presente en lo que estás viviendo. Y vas a disfrutar, porque cuando meditas en la palabra de Dios, te tengo que decir algo, estás en la compañía de Dios. En la presencia de Dios. Estás en la Te presencia de acercas Dios. a la presencia de Dios. Exacto. O se hace manifiesta, vamos a decir. Se hace manifiesta la palabra de Dios. Sí. Es como cuando estás orando, por ejemplo, por un enfermo. No es lo mismo orar tus palabras Claro, que orar o declarar o decretar sus palabras. la palabra Sí, de Dios. exacto. Es Exacto. cuando repetimos, cuando hablamos la palabra de Dios, está saliendo con esa vida, ese sonido. Es que es tremendo, porque cuando sale el sonido de la palabra, Ujú. regresémonos al tiempo, en el tiempo. Sí, La creación. sí, claro. ¿Cómo fue hecha la creación? Por la palabra. Por la palabra hablada. Sí, Quiere decir que las ondas de sonido que salieron de la boca del Espíritu Santo, de Jesús, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo tomaron materia. exacto. Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros declaramos la palabra? Exactamente lo mismo. Exacto. Porque la palabra se hace viva Y cuando es nosotros poder. le damos sonido, salen de las ondas del sonido que no tienen límite. Hay estudios, ¿no? Sí, sí. Hay estudios de que las ondas de sonido siguen. Siguen, no se paran, se van. Ya no las escuchas porque se fueron lejos, pero están ahí.
Entonces, hay tanto poder sobre lo que declaras, porque no se muere, sigue por ahí. Entonces, es muy importante declarar lo que meditamos. Vamos a parar ahí porque ya se nos acaba el tiempo para este programa, porque vamos a ver también cuáles son las frecuencias, cómo tenemos que meditar, cuántas veces, etcétera, en los siguientes. Entonces nos despedimos de ustedes, comparten esto acerca de la verdadera meditación que trasciende y recuerdan, siempre en victoria.